Bueno, entonces vamos a empezar explicando las integrales triples con cambio de variable. ¿Ya? Habíamos visto la anterior vez cómo calcular una integral triple, cómo va a ser el planteamiento de una integral triple. Para esto yo necesito, en este caso me están pidiendo que integre o que haya el volumen que está encerrado por una curva y otra curva, bueno, en este caso un plano. ¿Ya? Entonces les había dicho que para poder hacer este tipo de ejercicios, lo que necesitamos es hallar la región proyectada hacia alguno de los planos. Puedo proyectar en XZ, en YZ o en la forma del paraboloide invertido. La altura es 6 y menos x menos xy son parábolas invertidas. Y tenemos el plano z igual a 2. Son, donde z es igual a 2, estamos cortándolo el paraboloide. Y queremos hallar este volumen entonces. Vamos a remarcarlo. Vamos a dibujarle biencito. Este es el volumen que yo quiero encontrar. Ahí está. Sí, perdón. Listo. Ese volumen yo necesito. Entonces lo que voy a hacer va a ser proyectar esto hacia abajo. ¿Ya? Puedo proyectar hacia un costado, sea una parábola. Hacia el otro plano, sea una parábola. Pero hacia abajo, en este caso, es el más sencillo. Lo ya hemos manejado varias veces. eh, en el plano XY. Y aquí tenemos la región. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos proyectado su sombra, podríamos decir de esa manera, sobre el plano XY. ¿Ya? Y ahora lo que nosotros necesitamos trabajar es esta región R. Esta región R es la región donde yo voy a mover mi diferencial del plano en X y en Y. Y a medida que voy moviendo mi diferencial en este plano, voy a ir moviendo un diferencial en Z que va a ir barriendo y va a abarcar todo el volumen. ¿Listo? Y ese es entonces mi trabajo acá. Hallar esa región y ahora hacer el planteamiento de la triple integral. Entonces vamos a decir, primeramente, esta es una triple integral de un diferencial de volumen, o bueno, sí, de esta manera, a lo largo de una región R, ¿verdad? Entonces, el diferencial de volumen sería de Z en primer lugar, porque vamos a hacer superficie menos superficie, ¿ya? Entonces aquí sería la superficie inferior y la superficie superior, ¿ya? Luego haríamos la integral doble en una región R, en esa región R que hemos marcado ahí abajo, ¿ya? De Y, de X, o de X, de Y. Ya esto vamos a definir ahora todavía. ¿Listo? Para definir esto habíamos dicho que nosotros tenemos que hallar esta región. Entonces la región la dibujamos aparte. Vamos a ver que si yo lo veo desde arriba, esto es una circunferencia y está centrada en el origen. Por lo tanto, vamos a dibujar el eje Y, y el eje X, el eje X. Y lo vamos a estirar un poquito el eje, perdón. Listo. ¿Cómo sería esta región? Esta región es una circunferencia que está centrada en el origen. Entonces sería una circunferencia centrada en el origen. Y listo. No es tan circunferencia, pero se ve como circunferencia. Ahora la idea es hacer el diferencial de X, diferencial de Y. Entonces hay que movernos en este área. Podemos hacerlo de X simple y Y simple. Esta circunferencia tiene un radio R. Entonces tendría que hacerlo desde menos R hasta más R, ¿verdad? Eso sería X simple. Desde menos R hasta R. Y tendría que tener la curva superior, que es la curva de una circunferencia, y la curva de abajo, que es la curva de una circunferencia. ¿Ya?
Ese sería el trabajo para integrales triples en coordenadas rectangulares. Sin embargo, podemos hacer el cambio de variable para poder trabajar en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir esta región R, cuál es su función también. Entonces vemos, de acuerdo a la gráfica, de acuerdo a lo que nos dan las dos superficies, como puedo hallar yo esta proyección, les había dicho, es reemplazando, ¿ya? Bueno, igualando estas dos. Cuando se igualen las dos superficies, yo voy a encontrar una nueva ecuación que me va a decir dónde son todos los puntos donde se cruzan. ¿Ya? Entonces, donde se cruza el plano con esta paraboloide, esa es mi región precisamente, ¿no? Porque si yo lo proyecto su sombra, esa es la región, ¿vale? Entonces, vamos a proyectarlo. Vamos a hacer primeramente la igualación. Z es igual a 6 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y en vez de z puedo colocar z es igual a 2. Y ya le hemos igualado las dos ecuaciones. Entonces, si yo lo paso el x cuadrado a sumar, el y cuadrado a sumar, y el 2 a restar, entonces ya 6 menos 2, 4. ¿Verdad? Ahí está nuestra ecuación de la circunferencia en la que se unen las dos superficies. Y que en este caso, proyectando hacia abajo, sería la misma circunferencia de mi región. ¿Ya? Entonces sí, efectivamente, el radio tendría que ser 2. 2 al cuadrado. Esta es mi curva para la región R. Bueno, mi función para esta región R. ¿Ya? Entonces ya no sería desde menos R, sería desde menos 2 hasta 2. Y acá yo tendría que despejar la Y, ¿verdad? Porque estoy haciendo de X simple, entonces la Y sería igual a 2 al cuadrado, o sea, 4, menos el X cuadrado, y el cuadrado del Y tendría que estar como raíz, ¿no? Ese sería el despeje. Tendría que hacer esto por arriba, positivo, y por abajo. Ahora recuerden, cuando teníamos una raíz cuadrada y resultado positivo y negativo, el positivo representa esta parte y el negativo esta parte. Entonces ya tendría los límites de esta región, ¿no? Tendría que decir que el x va desde el menos 2 hasta el 2, que el y va desde el menos raíz cuadrada de tantos tantos hasta más raíz cuadrada, ¿ya? Ese sería mi otro límite. Y el z sería desde la z superior, digo, desde la z inferior, o sea, desde 2 hasta la z superior, que sería 6 menos, ¿no? Y esa sería la integral triple para, ah, este, para este problema, ¿ya? Una vez teniendo la integral triple, yo puedo hacer ahí el cambio de variable. Pero vamos a ver cómo sería el planteamiento con el cambio de variable, o sea, con otras coordenadas. ¿Ya? Primeramente vamos a completar entonces acá. Estamos diciendo que vamos a hacerlo x simple. Ya, entonces el x simple iría desde el menos 2 hasta el 2. Ese sería el x simple. Luego el y simple, digo, las curvas en y serían la curva superior y la curva inferior. Entonces hemos dicho desde menos raíz de 4 menos x cuadrado más raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Ya? Y por último, las superficies de z, la z inferior y la z superior, son, la z inferior era 2, ¿no? Y la superficie superior es 6 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta sería nuestra integral triple para hallar este volumen en coordenadas rectangulares. ¿Ya? Listo. Entonces, ese es el análisis para hallar una integral triple que hemos hecho ya también la anterior vez. Y ahora lo que yo puedo hacer es aquí mismo hacer un cambio de variable para poder hallar una integral más sencilla. Ustedes se dan cuenta que si yo reemplazo esto menos esto, va a quedar una función con x cuadrado y cuadrado. Luego tengo que reemplazar las raíces cuadradas y luego desde el menos 2 hasta el 2. ¿Ya? Entonces, si quieren evitar ese trabajo con raíces cuadradas, pueden hacer el cambio de variable. Bueno, en este caso, el problema del ingeniero nos pide hacer siempre el cambio de variable. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer las sustituciones.
Si yo quiero pasar de rectangulares a cilíndricas, todas las rectangulares las tengo que reemplazar por coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que tendría que hacer es reemplazar en lugar de X, en lugar de Y y en lugar de Z, todas estas coordenadas. ¿Ya? Entonces, ahí mismo se puede hacer la sustitución, ¿ya? Y podemos reducir un poco nuestra función. Sin embargo, podemos también plantear la región en base a estas coordenadas. ¿Ya? Y eso es lo que les pide, ¿no? Plantee la región, o bueno, plantee la integral triple con coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces vamos a hacer esto mismo, lo voy a borrar, ¿ya? De cita más me voy a quedar. Se van a acordar x cuadrado más y cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Entonces aquí su función es que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. O a 2 al cuadrado, ¿no? Para decir que su radio es 2. ¿Listo? Entonces podemos hacer nosotros el cambio de variable ya nomás, acá. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Ya? Vamos a hallar esta región R de acá en coordenadas cilíndricas y vamos a hallar estas coordenadas Z en coordenadas cilíndricas también. ¿Ya? Primeramente haremos las curvas. Bueno, haremos primeramente este, porque es más cortito, ¿no? En este caso lo que tengo que hacer es reemplazar, les decía, ¿no? Entonces aquí yo digo mi curva es x cuadrado más y cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Bueno, es igual a 4. A 2 al cuadrado está bien. Ya. Vamos a reemplazarlo entonces acá el valor de x cuadrado. Aquí dice que x es rho por coseno de phi. Entonces aquí sería que rho al cuadrado coseno de phi al cuadrado también, porque a los dos les afecta, ¿no? Más el y al cuadrado sería rho al cuadrado seno al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Nosotros factorizamos el rho y nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Entonces ahí podemos apreciar, esto es una identidad, todo esto se va a volver 1. Entonces quedaría que rho al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Entonces rho es igual a 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? En coordenadas cilíndricas, esta regioncita es rho igual a 2, directamente. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el radio se está manteniendo constante independientemente del ángulo. Si yo pongo este ángulo, el radio sigue siendo 2. Pongo este ángulo, el radio sigue siendo 2. Pongo este ángulo y el radio sigue siendo 2. ¿Ya? Entonces, mi límite sería, digo, mi curva estaría limitada por rho igual a 2. ¿Ya? Esta es la función. Esto es la traducción de esto en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo, pero para estas curvas. ¿Ya? Entonces la z se reemplaza por z nomás. ¿Ya? Entonces z igual a 2 se mantiene z igual a 2. El que va a cambiar va a ser el z menos a es igual a 6 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Entonces aquí yo tendría que hacer la sustitución directamente. El z sigue siendo z. El x tendría que ser rho cuadrado rho coseno y el y tendría que ser rho por seno. Algo similar a lo que hemos hecho acá. Para aprovechar, para hacerlo un poquito más rápido, x, voy a factorizar el signo, ubica, ¿no? Le he quitado su signo a los dos y lo he puesto adelante. Y yo sé que este x cuadrado más y cuadrado es también la conversión de cilíndricas a rectangulares. X cuadrado más y cuadrado es rho. Entonces directamente puedo decir que z es igual a 6 menos rho. Entonces el límite se ha vuelto mucho más sencillo, ¿verdad? Rho igual a 2, z2 hasta z6 menos rho, ¿ya? Y se ha hecho más corto nuestra función. Ya, esto es entonces cuando es conveniente trabajar con cilíndricas, es cuando nosotros tenemos esto, ¿no? X cuadrados y cuadrados, ¿ya? O si tuviéramos arcotangentes, ¿no? Como
Entonces aquí como tenemos x cuadrado y cuadrado es igual a rho directo. Entonces rho es igual a 2. Listo. Ah, perdón. Esto es así. Me había olvidado. Perdón, mil disculpas. Entonces aquí era rho al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces esto es rho cuadrado. Perdón. ¿Ya? Es que si yo le paso la raíz va a ser rho al cuadrado. Si me había olvidado decir. Ya, entonces cuando yo tenga x cuadrado y cuadrado es rho. Más rápido, ¿no? Cuando tenga ese tipo de expresión. Listo. Ahora sí, entonces yo puedo transformarlo rápidamente en un integral triple, pero con coordenadas cilíndricas porque sus límites son más sencillos. ¿Ya? Si yo hablo de los límites de esta región R, si yo quiero hallar cómo puedo englobar toda esta región R, entonces digo, el límite sería, aquí vamos a anotar los límites de esta región. Respecto al radio, el radio tiene que ir creciendo desde el 0 hasta el 2, ¿no? Tiene que mover todo. Desde el 0 hasta el 2. Mientras que el ángulo tiene que ir desde el 0, tiene que dar toda la vuelta, ¿no? No hay ningún lugar donde se pierda, ¿no? Entonces tengo que ir desde el 0 hasta el 360, pero en caso de ángulos en mate es del 0 hasta el 2pi. ¿Bien? Listo. Esos serían mis límites que representan a esta región L. Los límites para la integral doble, ¿no? Y los límites para la tercera integral serían este y este. Este sería el z inferior y este sería el superior. Entonces esto lo vamos a copiar acá para tener finalmente los límites de integración. ¿Ya? O bueno, esos límites más bien los copiaremos acá. Decimos, en el plano es de rho y de phi. En los dos es simple, ¿no? Cualquiera, aquí es constante a constante, constante a constante, puedo hacer en cualquier orden. Vamos a hacer primeramente el rho. Vamos a integrar desde 0 hasta 2pi, toda la vuelta. Y el rho vamos a hacer desde un radio de 0 hasta un radio de 2. ¿Ya? Y los límites de integración de los z sería el superior menos el inferior. Bueno, en este caso, el z va a ir desde el inferior, que es 2, hasta el superior, que es 6 menos rho al cuadrado. Y esa es una polinómica, ¿no? No es necesario estar integrando x cuadrado más y cuadrado, o sea, una raíz cuadrada, y nos hemos salvado de esto. ¿Ya? Entonces, este es un apoyo, ¿no? Para poder hacerlo más rápido. Sin embargo, cuando yo voy a cambiar de coordenadas, tengo también que cambiar el diferencial. Esa es la única condición, o sea, su única desventaja, podríamos decir, ¿no? Nosotros sabemos que el diferencial de volumen es igual a dx por dy por dz. O sea, si es que yo quiero hallar un diferencial de volumen en el espacio, sería un cubito que tiene aquí un diferencial de x, bueno, un diferencial de y, un diferencial de x y de altura un diferencial de z. Multiplico los tres y ya tengo el diferencial de volumen. ¿Ya? Sin embargo, el diferencial de volumen para unas coordenadas cilíndricas es diferente. Ya en este caso, lo que se tiene que poner, o bueno, lo que se hace matemáticamente para hacerlo más rápido, se utiliza el jacobiano de las coordenadas rectangulares respecto de las coordenadas cilíndricas por d. Aquí pongo las tres diferenciales. En este caso mis coordenadas son d, rho, d, phi y d, z. ¿Listo? Ay, no se nota, perdón, la z ya. Vamos a anotarlo un poquito más apretadito esto, ¿no? De z. Aquí es jacobiano respecto de x, y, o bueno, de las rectangulares respecto de las cilíndricas. ¿Ya? Y aquí se pone el diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de z. ¿Listo? Ese sería entonces mi único cambio. ¿Ya? Es como el cambio de variable, ¿no? Cuando hacemos nosotros integrales, a veces tengo que cambiarlo por u, digo, ¿no? Entonces, yo también el diferencial lo tengo que cambiar, ¿verdad? Ese es el cambio de variable. Entonces, para eso ya nos están dando ese dato, que el jacobiano de x y z respecto de las cilíndricas
es rho. Entonces podemos nosotros decir el diferencial de volumen es rho de phi de z. ¿Ya? Ese es entonces el diferencial en 3 dimensiones, pero en coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Ya. Entonces, ya tendríamos el diferencial y ya tengo los límites convertidos. Entonces, simplemente ya tengo los límites. Solamente falta plantear la integral. ¿Qué sería? Integral triple del diferencial de volumen. En este caso, el diferencial de volumen es esto. Entonces, voy a anotar directamente rho de... Ahora sí, yo tengo que ver cuál voy a integrar primero, ¿no? Como tengo una función acá, entonces primero voy a integrar la z. Luego acá son constante, 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 constante. O sea, es rho simple y es phi simple, podríamos decir. Entonces no hay problema si yo anoto uno delante de otro. Entonces aquí vamos a anotar el rho y aquí el phi. Sigue en este orden. Entonces los límites de la z son desde 2 hasta 6 menos rho cuadrado. Los límites de rho son desde 0 hasta 2. Y los límites de z, no, los límites de phi es desde 0 hasta 2 pi. ¿Listo? Entonces terminamos de hacer estas integrales. Eh, bueno, hay que operarlas, hay que hacer la integral nada más y ya tendríamos terminado el problema. ¿Ya? Entonces, esto de la región, no se olviden, proyectenlo a la región. Podríamos haber proyectado hacia allá o hacia acá. Es igual una parábola también, ¿no? Pero en este caso el volumen está encima del plano XY. Y eso me hace menos problemas con los signos. Ustedes se acordarán, ¿no? Como en cálculo 1, si es que está por encima, entonces va a ser todo el volumen positivo. Pero si lo pongo por debajo, va a ser un volumen negativo, ¿no? Y ese era el problema, ¿no? Al integrar, que a veces había volumen positivo y negativo y se restaban, ¿no? Entonces hay que hacer dos integrales aparte y eso me complica, ¿no? En el caso de que yo hubiera partido y hubiera proyectado en el plano XZ, hubiera tenido ese problema. Hay mitad en un lado y mitad en el otro lado y se hubieran restado. Pero en este caso se encuentra el volumen todo por arriba, entonces lo proyecto a uno de los planos. ¿Ya? Si el volumen estuviera por acá, entonces lo puedo proyectar en XZ. Si el volumen estuviera más acá, entonces lo puedo proyectar en YZ. ¿Ya? Ese detallito para las integrales. Listo, por último, entonces vamos a explicar acá la resolución de la integral. Rápidamente. Integral desde 0 a 2pi. Uy, es negrito, ¿no? Nuevamente. Integral de 0 a 2pi. Integral de 0 a 2. Integral de 2 a 6 menos rho cuadrado. De rho de z de rho de phi. Empezamos entonces. Yo tengo que integrar primeramente esto. Es mi objetivo en primer lugar. Entonces me centro en la z. La z es mi variable. Entonces esto es una constante. La rho puede salir de la integral. Lo que quedaría así, ¿no? Integral de 0 a 2pi. Integral de 0 a 2. Rho se quedaría afuera. ¿No ven? Aquí adentro quedaría integral de 2 a 6 menos rho cuadrado de dz. ¿Listo? Y aquí es d rho y d phi. Pero en este caso, como estoy haciendo chocar integral con diferencial directamente, entonces esto se va a eliminar. ¿Ya? Entonces el resultado de esto sería simplemente z, reemplazando de su límite superior, digo límite inferior y límite superior. Entonces reemplazamos. Vamos a decir 0 a 2pi, 0 a 2. Ahora reemplazo límite inferior, digo límite superior, 6 menos rho cuadrado. ¿Ya? Y límite inferior, menos 2. De rho de pi. Lo cual, al hacer operaciones, sería 6 menos 2, 4. ¿No? Entonces sería 4 menos rho cuadrado por d rho de phi.
Ahora mi objetivo está solamente acá. Ese va a ser mi integral ahora. Entonces, ¿cómo puedo hacer esta integral? Es una integral polinómica, entonces directamente le digo, afuera sigue estando esto. ¿Sí? Y acá sería integral de 4 por d rho sería 4 rho. ¿No? Rho cuadrado por d rho, entonces sería rho cubo sobre 3. Límite inferior 0, límite superior 2. De rho. De phi. Listo. Reemplazaremos entonces sus límites. Si yo reemplazo el 2, a ver, aquí vamos a hacerlo rápido. Ya. 0, digo 2 por 4, 8. Menos 2 al cubo es 8 tercios. Límite superior. Menos, reemplazo el 0, 0. 0 al cubo, 0. 0 menos 0, 0. Entonces 0 menos 0, ¿no? Desde, no, necesito no sería. Límite superior menos límite inferior, diferencial de phi. Ahora, este 8 menos 8 tercios, 0, no estamos en ¿no? 8 menos 8 tercios sería 24, 16, ¿no? 16 tercios. Aquí lo vamos a anotar. Esta resta, diferencial de phi, desde 0 hasta 2pi. Listo. Este 16 tercios resulta ser una constante, en este caso porque mi variable es phi. Entonces 16 tercios se va afuera. ¿Sí? Yo integraría desde 0 hasta 2 pi diferencial de phi. Como está chocando nuevamente integral diferencial, esto se va con esto. Y sería simplemente phi. Aunque tengo que reemplazarle los límites. Entonces sería 16 tercios. Límite superior 2pi menos límite inferior 0. Ordenando finalmente entonces el volumen, me quedaría 16 por 2, 32 y tercios. ¿Listo? Esa sería entonces mi solución de este problema. La integral se hace más sencilla. Además, íbamos a tener que llegar siempre a convertir de alguna forma nuestra región R en polares, ¿no? En rho, en cosenos y senos. Espero que se haya podido entender el planteamiento. No se olviden que cuando ustedes van a plantear con otras variables, entonces de x, de y, de z, se transforma en jacobiano por de rho, de phi, de z, ¿ya? Con las otras variables. Ese cambio de variable se hace. Luego hemos hecho este cambio de variable en cada uno de los límites. Y listo. Ya está nuestra integral. Y es más sencilla y más rápida de resolver que en la otra integral. Y con eso terminamos.